está presentado por Frigorífico Guaraní, Urba Inmobiliaria, Traemos Desarrollo, Luomo, Astillero Aguapé, Panchita G de Navegación, con los auspicios de Importadora Roma, calidad y buen servicio. Fundación Paraguaya, 35 años sirviendo a la gente. Servicios Médicos Migone, Lauda, Lácteos Trébol, Cuatiá Sasi. Muy buenas noches, queridas amigas, amigos. Un programa más de Diálogo Franco aquí por C9N, 17 de agosto, un mes complicado, difícil. Este fin de semana anuncia un cambio brusco de la temperatura y una ola polar que nos va a azotar. Y como ha ido incrementándose en forma geométrica el número de consultas, el número de internaciones y también, duele decir, pero debemos decir infelizmente, el número de fallecidos por la COVID. Tenemos hoy acá en estudio la presencia del doctor Julio Rolón Vicioso, él es viceministro de Salud. Doctor Julio Rolón, buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Gracias por la invitación a la audiencia, un saludo y a las órdenes. Vos tenés el cargo de viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud. Rectoría y Vigilancia. Rectoría y Vigilancia es un poco para normar. Y también dentro del tema de epidemiología, vigilancia queda bajo tu Así mismo. Supervisión, por Así llamarlo mismo. de alguna manera. Todo lo que es metodología, Exacto, todo lo que es sí. De la protocolo. parte, claro, estratégica de políticas transversales a todos los ámbitos de la salud, que tienen que ver, por supuesto, con el Ministerio de Salud Pública y fuera de él también. Así, por ejemplo, está Dinavisa, el INAM, SENASA y otras direcciones estratégicas que, por supuesto, tienen directa implicancia con los servicios de salud. Correcto, doctor. Creo que la audiencia que nos sigue permanentemente conoce todo lo que guarda relación al cuento chino, a la corrupción que hubo en el ministerio. No es mi objetivo personal el tocar esos temas porque no nos va a construir. Mi preocupación hoy como comunicador y sin perder de vista la beta principal que tengo, que es la beta de médico. Estoy un poco preocupado por lo que está ocurriendo, que desde luego era previsible cuando uno ve los informes del Ministerio de Salud, este incremento impresionante de casos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos preparados, doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, para poder enfrentar esta pandemia hoy, agosto del 2020? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que aquella decisión de irnos todas a la cuarentena justamente tenía como un eje fundamental el fortalecimiento del servicio de salud. Y vos sabés, Federico, que el fortalecimiento del servicio de salud tiene 4 ejes, que es la infraestructura en primer lugar, históricamente un sistema precario. Aún así, durante este lapso de 4 a 5 meses nosotros hemos distribuido 1.200 camas de baja complejidad en todo el sistema y hemos aumentado en 179 el número de camas de terapia intensiva con respirador, que va a seguir aumentando en este transcurso de la semana y en lo que viene, y que refleja un poco el trabajo más duro que tuvimos. 175 camas nuevas de terapia intensiva con respirador. Para hacer un histórico, nosotros cuando asumimos el gobierno teníamos 214 camas operativas con respiradores. Llegamos a diciembre del 2019 con 304 y le agregamos 175 más en este lapso de la pandemia. ¿Y por qué decimos que fue lo más difícil? Y porque el problema principal está en los recursos humanos. Nosotros cuando salimos en el 2013 dejamos 314 camas. Claro, lo que pasa es que las camas de terapia, como vos sabés, no todas tienen respiradores, pero cuando hablamos de terapias intensivas requeridas en el contexto de COVID, necesitamos hablar de camas con respiradores. Habría que diferenciar cuántos eran con respiradores. Exactamente. Estas cifras son específicas. Por lo que tenemos hoy oficialmente entonces son... Y en total tenemos 479 camas. 479 camas con respiradores. Ok, la primera pregunta, doctor, es ¿cuánto porcentaje están ocupadas de la cama? Y hoy en general todas las terapias están ocupadas en un 70%. Y si separamos el grupo de enfermedades respiratorias y prácticamente estamos en un 80%. Ahora, de ese 80% de enfermedades respiratorias, el grupo COVID representa aproximadamente un 15 o un 20%, pero eso varía porque hay que ir recibiendo los resultados, ¿verdad? Entonces,
O sea, dentro de la respiratoria el COVID todavía está bajo. Todavía está bajo y eso es muy importante porque... ¿Qué está prevaleciendo, doctor? Y lo que siempre vemos que son los cuadros respiratorios como los de influenza, sincicial respiratorio, pero fundamentalmente en el adulto lo que se ve son cuadros respiratorios estivales. Pero por supuesto nosotros vamos, vos sabés que el paciente a quien se le ingresa con un cuadro respiratorio hay que estudiarlo, ¿verdad? Creemos, sin embargo, que eso puede ir aumentando porque prácticamente la circulación es continua, comunitaria, entonces la diferencia hoy fundamental entre un paciente que puede llegar a ser COVID y uno que no es la evolución. Sabemos que los cuadros de COVID-19 son muy agresivos en términos de afectación del tejido pulmonar. Pero durante todo este lapso, además de las 175 camas nuevas, Federico, incorporamos 3.400 recursos humanos distribuidos entre médicos, enfermeras, porque hay que entender que fundamentalmente la gran dificultad está en contratar recursos humanos para el área de terapia intensiva. Y hemos terminado la semana pasada la capacitación de 270 colegas con nivel de formación de clínica médica, cirugía, anestesia, ya con formación de base, y unas 900 enfermeras que van a ser incorporados dentro del sistema para ir cubriendo, ¿verdad? Entonces, vinimos preparándonos, superamos, Federico, la etapa de dificultades con los equipos de bioseguridad. Indefectiblemente hay que recordar un poco el llamado. Ese llamado tenía por objeto comprar batas, mamelucos, mascarillas, KN95, cayó, pero gracias a Dios inmediatamente después empezamos otros trámites y hoy no tenemos dificultad. Inclusive hemos comprado casi ya 12 millones de mascarillas, hemos comprado unas 480.000 mascarillas KN95 más, es decir, los equipos hoy de bioseguridad ya no son un problema. El personal de Blanco no tiene problema con su equipo de protección individual. Hoy nosotros tenemos para distribuir a todas las regiones y a través de las regiones a los hospitales. Por eso que siempre a veces insistimos... Mira que una de las críticas del Círculo Paraguayo de Médicos, vamos a hablar con la doctora Gloria Mesa después, si Dios quiere. Claro, y por eso es que nosotros a veces cuando escuchamos a la gente reclamar, les pedimos que nos digan dónde, porque en realidad puede ser porque a lo mejor no haya llegado, o puede ser porque justo se acabó y la brecha de la devolución al día siguiente o la reposición al día siguiente. Entonces, hoy no es un problema la mascarilla. O sea, hoy el ministerio, ningún colega, ningún personal de salud puede decir no tengo mascarilla KN95, no tengo la triple capa, no tengo el mameluco, no tengo la botita, no tengo el gorrito. O sea, no puede hoy decir eso. Y si lo dice, queremos saber dónde. Bueno, entonces, desde el punto de vista de protección para el personal de Blanco, médico, enfermera, de servicio de apoyo, licenciado, nutricionista, fisioterapeuta, en fin, radiología, laboratorio, hay todo el equipo de protección individual. El médico puede ir a trabajar tranquilo, sabiendo que tiene todo el equipamiento. Tranquilamente. Hoy justamente yo estoy viniendo de Coronel Oviedo, estuvimos haciendo un análisis de la disponibilidad de los equipos de bioseguridad y me estaba comentando la encargada que ya hemos superado la etapa crítica de hace 2 o 3 meses y que inclusive ahora los mamelucos sobran. Inclusive algunos colegas hasta empiezan a, como ya conocen tanto a esta patología y los protocolos para protección, ya empiezan a hacer como en otros países en donde no se usa el mameluco, sino simplemente las batas y la máscara, el protector facial y ocular. Porque hay que entender que al principio, por el temor que había, nosotros prácticamente le decíamos a los colegas, ustedes como se sientan más seguros, van a equiparse. Y de ahí surgió que el mameluco tenía que ser utilizado por todos los que trabajan en terapia intensiva, cosa que de repente si vos mirabas la OMS y lo que ocurría en otros países no era lo que se recomendaba. Pero aún así, nosotros tenemos todo, porque finalmente el colega, el trabajador de la salud tiene que estar cómodo. Doctor, y lo que guarda relación al tema de diagnóstico, los hisopados, los laboratorios moleculares, se demoró un poco indudablemente, por ejemplo, para dotar la Ciudad del Este de un laboratorio molecular. Eso hoy está subsanado. ¿Está previsto instalar otros laboratorios en otros lugares del interior? Tenemos previsto en Encarnación. De hecho, Encarnación ya va a funcionar también y estamos viendo la posibilidad de Pedro Juan Caballero y Concepción. Un poco nos guiamos por la incidencia y tardamos un poco en realidad por muchos factores. Tampoco es abrir nomás un laboratorio, Federico. Claro. Se necesita de profesionales expertos en biología molecular y no hay. O sea, por más dinero que tenga, capacidad de recursos financieros que tenga, yo no puedo ir a instalar un laboratorio si no tengo, porque el proceso es súper complejo. O sea, no es tomar el hisopado, meter un aparato y ya está, no, eso tiene que ser controlado por alguien que tiene experiencia. Y vamos también a potenciar el laboratorio del INERAM, del IMT, del Barrio Obrero, vamos a habilitar uno en el Hospital Nacional, porque es de altísimo flujo. Es decir, vamos a ir creciendo y toda esta planificación que nosotros desde el comienzo hicimos, obviamente que puede dar la sensación de que
haya sido insuficiente. Lo que pasa es que nadie tenía con certeza la cantidad y cómo se iba a desarrollar, porque acá no se trata de culparle a nadie. La población tiene que estar tranquila y sentirse segura y saber que el Ministerio de Salud Pública va a hacer todo el esfuerzo. Dinero no es problema. Nosotros estamos utilizando... Al contrario, hay unas denuncias de baja ejecución, así Sí, que lo que dinero pasa- en todo caso existe. A ver, Federico, vos tuviste como máxima autoridad del país. Vos sabés que lo que vos pagás no se correlaciona con lo que vos ya obligaste. Y es más, te cito un ejemplo. Está más obligado de lo pagado. Claro, y el ejemplo para demostrar eso es que el Ministerio debe aproximadamente 1.5 billones de guaraníes. Esa es la deuda. Pero nosotros ya hemos consumido casi el 100% de lo que hemos adquirido por ese monto. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el Ministerio y cualquier entidad pública trabaja a crédito. Entonces vos podés en tu ejecución, que es un componente mucho más complejo, tener pago cero porque Hacienda no pagó nada, pero sin embargo vos obligaste y ya estás usando, como ocurre ahora mismo. Nosotros hoy estamos ejecutando contratos, estamos usando bienes, estamos utilizando equipos, ya usamos, sin que todavía las empresas hayan cobrado. Pero, doctor Rolón, ahí evidentemente hay un problema gravísimo porque el presidente de la República hoy se le pregunta al presidente respecto al ministro Mazzoleni y dice, no, Julio, por Mazzoleni, tiene mi confianza, por más de que su ejecución sea baja. ¿Es un problema de comunicación del ministerio? ¿Es un problema de falta de información del presidente de la República? ¿Por qué se insiste que hay baja ejecución si vos estás preconizando de que la ejecución está realmente en un nivel casi de saturación? Mira, nosotros estamos con 240 millones de dólares comprometidos. Rápidamente, cuando vos hablas de ejecución, vos comprometés el dinero, obligás y pagás, ¿verdad? La etapa de obligación es la que implica el llamado, la firma de los contratos, la resolución, la recepción de la mercadería, la secuencia de documentos para que finalmente se pague. ¿Vos sabés? El perfeccionamiento es el cobro. Claro. Pero todo el proceso previo está establecido. La palabra pago en la ley es el cumplimiento de tu obligación. Claro, y vos sabes muy bien eso. Claro. Entonces, hoy nosotros ya estamos tomando agua, estamos usando el vaso, estamos viendo mejor con el anteojo y nos estamos comunicando con todo esto que ya pasó por el proceso y que solamente resta que se le pague. Pero eso ya depende del Ministerio de Hacienda cuando nosotros terminamos el proceso. Entonces, yo lo que creo es que de repente deberíamos mejorar la calidad de la información interna. Es pésima la comunicación, y hacer viceministro, ¿no? una autocrítica y decir, bueno, señores, y también de paso, Federico, enseñarle a la gente, que la gente sepa que cuando se le dice que se pagó 4 millones de dólares, no quiere decir que no hicimos absolutamente nada. Y enseñarle que todo ese proceso que implica, porque yo te pregunto, ¿cómo pudimos haber instalado 175 camas de terapia si solamente venimos ejecutando menos del 5%? Pero eso pues la gente común no sabe. La gente lo que recibe es la información. Y obviamente cuando dice alguien que nosotros no estamos ejecutando lo que deberíamos, claro que crea una confusión. Yo acepto, doctor Julio Rolón, y creo que realmente, tal cual como lo estás planteando, parece un contrasentido. Pero mi pregunta es, ¿por qué 1, 2, 3, 4, 5 meses para aclarar? Yo creo que nosotros estamos sumergidos en nuestro mundo de la salud y estamos tratando de todos los días de lidiar. Esta crisis, que fue el famoso llamado 36, fue una gran oportunidad también para revisar procesos administrativos y darnos cuenta de que tenemos que también poner una lupa en las diferentes etapas del proceso. Y eso es lo que nos permite hoy, con absoluta transparencia y sinceridad, sostener esta planificación, porque, insisto, iba a ser imposible instalar 175 camas de terapia nuevas si nosotros hubiéramos hecho la vista gorda a los procesos administrativos. Entonces, eso, por ejemplo, a mí particularmente, esta es una posición personal que yo asumo, me molesta cuando escucho que nuestra ejecución es baja, que de repente hasta asumimos postura de aceptar lo que otros dicen sin animarnos a defender la gestión. ¿Y defender la gestión qué significa? No significa salir a hacer hurra ni tirar discursos para agradarle a nadie, significa mostrar documentos. Y en ese sentido, Federico, nosotros tenemos todos los documentos para mostrar y la gente puede ir a ver. Lo que pasa es que muchas veces se emiten opiniones sin la profundidad que requiere el análisis de la situación. Es justamente el propósito, el objetivo, doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, al invitar, en este caso particular, a una de las máximas autoridades de la sanidad paraguaya,
es para aclarar. Todo este tema de la denuncia de corrupción, del escándalo con el laboratorio, el tole-tole que hubo entre el Laboratorio Central y el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, los 23 jugadores que dieron positivo, negativo, todo ese tema pasó. Hoy, 17 de agosto, yo miro para adelante y digo, ¿de qué manera, viceministro Julio Rolón, nosotros podemos ayudar a la gente explicándole qué es lo que está ocurriendo, cómo nos estamos comportando? Por ejemplo, el director de Vigilancia Sanitaria, el doctor Sequera, personalmente creo que desde el punto de vista profesional no hay ninguna duda respecto a su gestión y habría que felicitarlo en cualquiera de los casos. Pero, por ejemplo, se va a Ciudad del Este. Yo no sé en qué sentido, cómo tengo que tomar sus declaraciones cuando dice, no, acá en Ciudad del Este es pequeño, lo que va a ocurrir con Asunción va a ser mucho peor, Asunción y Central, y dentro de un mes y medio, prepárense. ¿Cómo tengo que entender yo, ciudadano, que me quedé en mi casa, que no es ya una cuarentena, es una 150, porque son 150 días, cumplí, estuve, y ahora de repente dice, prepárense? ¿Qué tengo que entender yo? ¿Qué tengo que esperar como ciudadano cuando me dicen desde el Ministerio de Salud, organismo rector, prepárense? Bueno, evidentemente es un mensaje de alarma y es un mensaje que uno lo tiene que tomar particularmente, y esto yo lo puedo afirmar con mucha certeza, del aspecto positivo en el sentido de que, ¿qué estamos viendo con el gran movimiento de la gente? Porque acá hay un detalle importante, Federico. Hemos de ser uno de los pocos países que están en una situación de cuasi normalidad desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de todos los ámbitos. Uno, si ve desde una perspectiva equidistante, uno dice, pero Paraguay parece que no tiene absolutamente nada, porque vemos que la gente se va a trabajar. Obviamente que a esa actividad normal le incorporamos las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Acá hay una cuestión correlativa. A mayor incumplimiento de las recomendaciones, el riesgo es mayor. Claro. Entonces, sin culparle a nadie, porque acá no se trata de culparle a la gente, sino simplemente... se trata de prepararnos. Claro, prepararnos. Por un lado, nuestra responsabilidad es seguir fortaleciendo el sistema de salud, que lo vamos a hacer. Vamos a inaugurar 10 camas más en Ciudad del Este de terapia intensiva. Subimos ya 100 las camas de internación de baja complejidad y así vamos a ir en otras partes del país. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que ver? Tiene que ver que a mayor cantidad de libertades, mayor riesgo de contagiarse. Y ante la gran cantidad de pacientes que están ingresando, que es un indicador duro de circulación comunitaria activa, es decir, evidentemente tenemos que fortalecer el comportamiento individual y colectivo. Entonces yo le pido, por ejemplo, a las personas encarecidamente que cuando se vayan al trabajo respeten las recomendaciones, porque sinceramente, y hay que decirlo, en el ámbito laboral prácticamente no se da el contagio masivo. Se dan las actividades sociales. Eso ustedes siempre sostuvieron. ¿Te ratificás en eso? Nos ratificamos, ¿por qué? Porque vemos que hay un casi fiel cumplimiento en el ámbito laboral. Y la prueba más grande es el supermercado. No tenemos grandes reportes, si bien hubo uno que ahí en Luque, fue una cuestión muy particular. En Luque y también en Capiatá. Exacto, pero acuérdate que desde el inicio... El de Capiatá creo que falleció. Exacto, pero acuérdate que desde el inicio nosotros estamos con los servicios básicos libres. Entonces, ¿cuál tiene que ser el mensaje, Federico? El mensaje tiene que ser que la gente tiene que seguir aferrándose a las recomendaciones, que se sienta segura de que el sistema va a responder. Hasta ahora, nadie, gracias a Dios, en el trayecto de su casa, antes de llegar al hospital falleció, gracias a Dios. Y ningún paciente que ha requerido atención en urgencia o en consulta ambulatoria o ha requerido terapia intensiva se quedó sin cama o sin unidad. ¿Por qué? Porque dentro de esta planificación... Pero muchísimos casos remitieron desde Ciudad del Este hacia Asunción. Bueno, ese es un buen punto, Federico. Vos sabés que nuestra salud no es regional. Doctor, nos estamos pasando el tiempo y me dicen que tenemos que ir a un corte. Quiero que nos comente después del corte, por favor. ¿Me permite, viceministro? Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Estamos, como siempre, como todos los lunes, vestidos impecablemente por los buenos amigos de Luomo. Ya saben ustedes la forma elegante de vestir, el viceministro también hoy con un nivel... Este es Luomo, ¿eh? Luomo, claro, un vaquero, blue jeans, una botita de guerra. Muchas gracias a la gente de Luomo porque siempre nos viste de la mejor manera.
Doctor Julio Rolón, tenemos que responder algo. Está con nosotros en línea ya el doctor Eugenio Báez Samaniego, un capo, realmente una autoridad en el tema de infectología, así que va a compartir con nosotros. Quiero que me responda lo que quedó pendiente en el corte anterior. Y la segunda, breve, por favor. ¿Por qué el ministerio no publicita lo que está haciendo y lo que está gastando? Bueno, empiezo por la segunda. En realidad hay una restricción legal, ¿verdad? Nosotros tenemos un plan comunicacional y estamos pendientes de la autorización a nivel del Parlamento. ¿Y para qué la emergencia entonces? No, lo que pasa es que la emergencia se circunscribe más al ámbito de la compra de insumos, medicamentos, contrataciones, todo lo que guarde relación, si no se comunica, claro, ministro, es fundamental. No, de hecho la comunicación en crisis requiere de prácticamente disponibilidad del 100% de los recursos. Nosotros le preguntamos a la audiencia cómo califica la gestión del Ministerio de Salud y yo te garantizo que el 99,9% le va a aplazar. Y probablemente por falta de comunicación. Te suplico, viceministro, que inviertan en el tema de comunicación, en los canales, las radios, incluso sin costo. Le va a permitir, porque creo que todos necesitamos esto. La gente necesita ahora onda positiva, necesita mensaje de esperanza. Sí, de hecho yo quiero agradecer a todos los medios porque a pesar de que no estamos invirtiendo mucho en comunicación, ellos nos dan muchos espacios, pero el mensaje en sí también hay que trabajar y es una situación muy especial. Y en relación con lo que pasa con la ciudadanía, como te dije, es una situación que requiere el fortalecimiento de ese compromiso individual y colectivo. No se trata de echarle la culpa a la población. Nosotros no decimos que lo que está pasando es por culpa de. Lo que decimos es que hay un relajamiento de cierto grupo y eso lastimosamente aumenta el riesgo. E insistimos en que la única manera de disminuir la incidencia de la enfermedad va a ser volver a que cada uno sea estrictamente responsable de su conducta frente a las recomendaciones. Y recordar que la terapia intensiva no es la solución, debe ser el último eslabón de la cadena. Pero entendemos también, y lo que hablábamos en el corte, que te genera una sensación de seguridad y tranquilidad saber que el ministerio está invirtiendo en infraestructura. Yo quiero tranquilizar a la gente y decirle que nosotros, si bien aumentamos en este lapso 175 camas más de terapia con respiradores, vamos a seguir aumentando. Esto no tiene límite porque nadie sabe la cantidad de pacientes que vamos a requerir. Buen punto. Yo lo que creo, para darle entrada al doctor Eugenio Báez Samaniego, hay varios aspectos que podemos hacer. Uno de lo que el ministerio puede hacer es normar lo que ocurrió el fin de semana. Yo festejo el casamiento. Como católico que soy, estoy feliz por el casamiento. Pero de ninguna manera puedo estar contento sabiendo que no se cumplió el protocolo. En ningún lugar del mundo se habilita para 150 personas y no se cumple. Y ese tipo de diferencia es lo que crea roncha, viceministro. A la gente le molesta, le produce hastío. Ojalá que no se vuelva a repetir. Sea quien fuera la persona que en estos momentos rompe el protocolo, tiene que pagar el rigor de la ley, viceministro. De hecho, nosotros, Federico, tenemos todos los protocolos aprobados en el ministerio y en la página. Nosotros en particular jamás hemos aprobado un protocolo para alguien en especial. Pero y eso tiene que saber la gente y me toca a mí firmar el protocolo. Claro, vos sos el encargado. Yo soy el encargado. Viceministro de Rectoría. Después de que el equipo trabaja, yo soy el que firma. No le quiero hacer esperar porque tenemos poco tiempo. Está con nosotros el doctor Eugenio Báez Samaniego, infectólogo, una persona de mucha preparación. Creo que es el médico obligado de referencia en casi todos los casos. Y queremos hablar con él, el viceministro Julio Rolón, del tema de la vacuna. Vamos a saludarle. Doctor Eugenio Báez Samaniego, buenas noches. Hola Federico, te hace una corrección. Mi segundo apellido es Maldonado. Había un sindicalista que... Yo dije Báez Samaniego. Perdón, Eugenio Báez Maldonado. Era muy conocido el sindicalista y ese apellido pegó mucho y a menudo la gente me cambia el apellido. Perdón, Eugenio Báez Maldonado. Creo que... Pido disculpa. Doctor, ¿puedes retirar un poquito la cámara para que se te pueda visualizar mejor, por favor? Ahí, ve. Ahora sí, perfecto. Hola, Eugenio. ¿Cómo estás, viceministro? ¿Cómo le va? Muy bien, igual. ¿Te tutear, Julio? Claro, por supuesto. Como corresponde. Estamos entre amigos. Doctor Eugenio Báez Maldonado, en la situación de la pandemia, dos temas para vos, bien breve y puntual. ¿Cómo estamos? Y en segundo lugar, ¿qué sabés de las vacunas? Que creo que es algo muy importante que seguramente vamos a enriquecer con los comentarios del viceministro Julio Rolón. Te cuento una anécdota. Una periodista me hizo una entrevista una mañana y me preguntó sobre
proceso de fabricación de vacunas o desarrollo de nuevos medicamentos. Y tuve la imprudencia de hablar de que para eso se requieren estudios controlados, randomizados, doble ciegos, que se le da al paciente una medicación, cuando es doble ciego, ni el médico ni el paciente no sabe lo que recibe, solamente los investigadores y cosas así, ¿verdad? Y después me enviaron, otro colega me envió comentarios de las redes sociales, en el que decían cómo se le va a dar una medicación sin su consentimiento, eso es anticonstitucional, hay que viralizar eso. Eso no está pasando mucho ahora porque estamos bajando mucho a nivel de la gente informaciones que antes manejaban solamente los médicos, a veces inclusive los especialistas, y mucha gente no tiene la base para comprender muchas de las cosas que hablamos, ¿verdad? Y eso es un fenómeno que se da notablemente en esta epidemia, ¿verdad? Todo el mundo comenta, no siempre con mucho conocimiento, inclusive nosotros mismos desconocemos casi todo todavía del virus, de la enfermedad, cómo se transmite, cómo hay que tratar, cómo diagnosticar, es decir, todo está todavía entre ellas la vacuna. Una de las estrategias, evidentemente, no hay todavía ninguna noticia así muy halagüeña, muy esperanzadora sobre la otra posibilidad de tratamiento, que es la de encontrar un antibiótico, un antiviral que controle la enfermedad. Todos los medicamentos que estamos usando para tratar esta infección son medicamentos redireccionados, así que fueron desarrollados para otras cosas y se está probando también a ver si funciona contra el COVID. Ninguno de ellos mostró realmente datos muy significativos, hay muchísimas controversias. Respecto a la hidroxicloroquina, por ejemplo, leí un artículo hoy justamente que menciona que es una de las drogas que más división está creando entre los médicos, entre los investigadores en toda la época moderna de la medicina, ¿verdad? Porque hay estudios, montones de estudios que dicen que funciona, montones de estudios que dicen que no funciona, montones de estudios que dicen que inclusive es perjudicial. Y eso va también con la ivermectina, con el lopinavir, ritonavir, con el plasma, con los inmunomoduladores, etcétera, etcétera. Y obviamente la otra pata para controlar una epidemia. La vacuna también tiene su proceso. Normalmente, hasta esta situación, el proceso para desarrollar una vacuna llevaba 4 o 5 años. Con una fase preclínica en el que los investigadores deciden qué parte del virus se va a utilizar como estimulante de la respuesta inmunológica, qué dosis, qué vía se va a utilizar, etcétera. Cuando se definen todos esos pequeños detalles, pero básicos y fundamentales, se pasa al estudio a la fase clínica, que a su vez tiene 3 fases. En la fase 1 se prueba ese antígeno, esa parte del virus o bacteria contra la cual se quiere generar una respuesta. Se prueba en un grupo pequeño de personas para ver si es que causa una respuesta inmunológica, si responde el cuerpo contra esta preparación y si ya se notan algunos efectos adversos. Si se aprueba, si se pasa esta primera fase, se nota que esa vacuna genera anticuerpos y no da efectos adversos muy significativos, se pasa a la fase 2. En la fase 2 se usan unos cuantos cientos de personas voluntarios, tienen que ser voluntarios, no se obliga a nadie, por lo menos en el mundo occidental, y ahí se observa la seguridad, a ver si básicamente si es que hay efectos adversos que contraindicarían seguir con el estudio, y de paso también se ve si se confirma que hay una respuesta inmunológica a la vacuna. En la tercera fase, ahí ya entran unos cuantos miles de voluntarios sanos y ya se abre más al espectro, se usan niños, se prueban ancianos, se prueban grupos con comorbilidad, etcétera, y se prueba la eficacia, a ver si cómo responden esta cantidad ya más grande de pacientes a la vacuna. Y también de paso se mira cómo si hay efectos adversos que limitarían o impedirían que se comercialice esa vacuna. Cuando se completan estas 3 fases, y esto lleva su tiempo porque reclutar 30.000, 40.000 personas en diferentes países y luego analizar los datos que genera la aplicación en este grupo, lleva obviamente su tiempo. En esta pandemia se están pasando por encima de
de muchísimos pasos, antes burocráticos, lentos, pesados, que hacían que el desarrollo de vacuna, como dije, llevara 4 o 5 años, y ahora ya estamos en menos de 6 meses con una vacuna inclusive ya aprobada en Rusia, ¿verdad? Y otros que están en fase 3. Con esta información, Sí. doctor Eugenio Báez, doctor Julio Rolón, ¿tenemos nosotros como ministerio ya algo firmado? ¿Podemos adelantar a la población que nos está viendo a través de Diálogo Franco que el primer trimestre del año que viene vamos a tener la vacuna? Saber cuándo vamos a tener la vacuna todavía es difícil. Lo que sí le podemos decir es que nosotros, a través del fondo rotatorio, que implica comprar a través de la OPS, OMS, estamos en la lista. Y ahí el doctor Eugenio puede certificar lo que digo, que cuando decimos lista, no es que nosotros estamos anotados para un tipo de vacuna de un país, de una marca, sino para la vacuna que salga. Y entonces estamos nosotros en la lista de espera. Y, doctor Eugenio Báez, esta es la última pregunta. Entre las vacunas que están ahora circulando, la rusa, la que viene de Oxford o la vacuna de Moderna, Estados Unidos, en todo caso, ¿cuál te merece más confianza por los estudios que estabas explicando? Bueno, la vacuna rusa fue una sorpresa porque ni siquiera estaba listada ya entre las vacunas que estaban siendo seguidas, siendo observadas por la fase que estaban pasando, ¿verdad? De repente, de la nada, aparece esta vacuna rusa que honestamente yo no tuve oportunidad de leer. Creo que la mayoría de los médicos estamos muy poco informados porque los rusos hasta ahora no han levantado la información, No tienen información científica sobre qué tipo de vacuna es, cuáles son los resultados de eficacia, cuál es el perfil de seguridad que tiene, y lo que es más, entiendo que ellos están todavía comenzando a probar la fase 3, es decir, ellos ya licenciaron la vacuna y inclusive ya están con ganas con la intención de comercializarlo sin que se tenga todavía este paso muy importante que es la fase 3, ver en miles de personas de diferentes tipos, diferentes perfiles, si responden y si son seguras, ¿verdad? Las otras vacunas, la de Oxford, que es una vacuna con un vector viral, tiene un adenovirus, se llama ChAdOx1, ChAdOx19, perdón. Esa vacuna es una vacuna que es un tipo de vacunas que es similar a la mayoría de las vacunas que están en uso actualmente. Y hay otras 3 o 4 vacunas que son totalmente nuevas, con una tecnología totalmente innovadora, que son las del mRNA, que son las vacunas genéticas. Esta vacuna, no hay una sola vacuna de este tipo todavía hasta este momento. Y hay mucha expectativa con respecto a la vacuna de Moderna y otras. Hay una china también, hay una vacuna suiza que tienen esta tecnología nueva que, como dije, no tiene todavía una vacuna hecha con esa tecnología. Vamos a ver cómo resulta. Pero están probando en fase 3, aparentemente también están con buena respuesta inmunológica. Que los pacientes las personas voluntarias que son testados generan anticuerpos. Y hay que ver el perfil de seguridad de estas vacunas que son, como dije, nuevas. Los chinos también tienen una vacuna, el CanSino. Los alemanes tienen un BioNTech, tienen una vacuna también ya casi en fase 3. Así que hay varios prospectos que vamos a ver y que ya están probando en fase 3 y que calculo que en 2 meses más vamos a tener resultados y dependiendo de esos perfiles de seguridad y eficacia van a ser aprobadas o no por los entes reguladores, con la FDA, la EMA de Europa y los otros centros asiáticos. Muchas gracias, doctor Eugenio. Te vamos a seguir molestando porque lógicamente este es un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias, doctor Eugenio Báez Maldonado, muy amable. Vamos Chao, Julio. Seguimos hablando. Un abrazo. Gracias, doctor. Vamos a un pequeño corte, vendemos y retornamos inmediatamente con el viceministro Julio Rolón. Estamos de vuelta con el ministro Julio Rolón Vicioso. Viceministro, tenemos que tocar un tema, el tema de la comunicación. ¿Por qué se comunica tan tarde, a las 10 de la noche, los resultados de una información tan importante, una información tan fundamental? La gente está expectante, todo el mundo estamos esperando esa noticia y ahora pasan a las 10 de la noche. Bueno, en realidad en estos últimos días el aumento del número de fallecidos nos obligó un poco a ser un poco más detallista en la información, ¿verdad? Porque tanto así que
Ahora se ha tomado la decisión de ser más restrictivo en algunas cuestiones que tienen que ver con los fallecimientos, no ocultando el número y la cantidad siempre se va a decir. ¿Qué se va a ocultar? No es que se va a ocultar, sino que de repente estamos viendo que filtran informaciones que nosotros nos damos. O sea, no se tiene por qué publicar la situación muy íntima del paciente en términos de su comorbilidad y todo eso, porque da la impresión de que, bueno, si tiene diabetes, hipertensión y eso, yo no soy eso, entonces a mí no me va a pasar nada, entonces a mí me importa un bledo las recomendaciones del ministerio. Entonces yo quiero aprovechar y decir que yo entiendo que la gente, hay mucha crispación social, hay mucho cansancio, nosotros nos negamos y analizamos siempre la cuestión económica, el país no está bien, entendemos, pero aún así nosotros le pedimos a la gente que respete las recomendaciones sanitarias. Yo sé que muchos de repente dicen, no, pues si yo respeto y si fulano luego no respeta y por qué él no y yo sí, pero en ese juego lo que no tenemos que entrar, Federico, porque eso va a hacer que el país explote desde el punto de vista sanitario y sea incontrolable la situación. Hasta el momento nosotros no estamos colapsados como sistema de salud. Si bien los pacientes pueden trasladarse de una región a otra, eso no significa que el sistema de salud está colapsado. Lo que significa es que debemos seguir fortaleciendo regionalmente y mirar ya desde una visión de un sistema único de salud. Esta crisis es una gran oportunidad para muchas cosas. Viceministro, está con nosotros la presidenta del poderoso Círculo Paraguayo de Médicos. Hay un pronunciamiento conjunto del gremio médico y está con nosotros la doctora Gloria Mesa para poder compartir. Doctora Gloria, buenas noches. Gloria, buenas noches, Gloria. Buenas noches, doctor Franco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, doctora, contento. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doctora Gloria Mesa. Buenas noches. Estoy escuchando un poquitito mal A ver, el Círculo Paraguayo de Médicos, conjuntamente con otros gremios médicos, hizo un pronunciamiento en estos días. Creo que es un pronunciamiento bastante fuerte. ¿Podés explicar, por favor, los temas abarcados en ese pronunciamiento, doctora Gloria Mesa? Así es. Hemos tenido varias reuniones con varios representantes de los hospitales de todo el país y para recabar un poco de información acerca de cómo estaban pasando, cómo se estaban sintiendo, cuáles eran las dificultades que estaban sobrellevando. Y bueno, a medida que teníamos las reuniones, íbamos sabiendo de fuente real qué es lo que estaba pasando. Y entonces, con todos esos informes que tenemos, hemos redactado ese pronunciamiento con varios gremios y posteriormente también se adhirieron otros gremios más, como el gremio de médicos de Caguazú, el del Hospital de Lambaré, el del Guairá y varios otros que no salieron en ese pronunciamiento, pero que están también dentro del grupo con quien nosotros estamos tratando. Doctora, el viceministro Julio Rolón te escucha. ¿Cuáles serían los cuestionamientos más importantes de tal forma encontrar juntos una solución? ¿Me escuchan? Doctora, acá está el viceministro Julio Rolón, varios puntos dentro del cuestionamiento, el retraso en la toma de material, el retraso en la información de los diagnósticos, la falta del equipo de protección individual, la falta de seguridad del personal médico, la falta de salario, pero finalmente el Círculo Paraguayo de Médicos se ofrece a coadyuvar para poder suavizar esta pandemia. ¿De qué manera podría colaborar con el Ministerio de Salud del Círculo Paraguayo de Médicos que usted preside, doctora Gloria Mesa? Federico, te escucho muy mal. ¿Se puede mejorar eso, por favor, Cristian, ahí en estudio? Yo podría... Vamos a volver a llamarle a la doctora Gloria Mesa. ¿De qué manera ustedes pueden, doctor Julio Rolón, contar con el acompañamiento, por ejemplo, del Círculo Paraguayo de Médicos? Bueno, si me permitís, yo te quiero decir algo. Nadie puede entrar a la casa de alguien ofreciendo ayuda y disparando con una ametralladora. Yo creo que la actitud tiene que ser pacífica. Y voy a ser concreto, o sea, nosotros
no admitimos absolutamente ningún punto de lo que dice ese comunicado. Porque yo creo que el Círculo Paraguayo de Médicos debería asumir una postura mucho más responsable y recabar la información y acercarse al Ministerio de Salud Pública y cotejar la información, y cuando tenga ambas fuentes, que son en el principio de la comunicación y la investigación, la información básicas para poder finalmente emitir una opinión, y más todavía sabiendo que el Círculo Paraguayo de Médicos tiene un espacio dentro del Consejo Nacional de Salud y las puertas abiertas al Ministerio, o sea, nunca hubo restricción. Entonces, salir a hacer un comunicado en donde hacen un juicio de valor de las personas que hoy gerencian la salud pública y después al último, en letra chica, ofrecerse para ayudar, me parece que no corresponde. Y hay que decirlo, y no hay que tener miedo en decirlo. Y después también yo veo los gremios que firman. Uno de ellos dirigido por un colega que tiene una posición asumida antigubernamental. Otro gremio que está controlado también por un colega que tiene una posición asumida antigubernamental. Y lo mismo pasa con la presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, al cual hoy yo no voy a pertenecer ni con el que me siento identificado por la forma que se está llevando adelante el proceso de querer construir una salud pública diferente. Entonces, nosotros como equipo estamos haciendo todo lo que hay que hacer, Federico. Las puertas están abiertas para todos. Equipos de crisis se pueden instalar en cualquier momento. Pero ¿quién va a instalar un equipo de crisis con alguien que ya empieza antes de preguntarte si es cierto lo que está escuchando y no es capaz de venir a acercarse y preguntar? Entonces, es una situación bastante difícil. Yo no voy a ser hipócrita y no voy a decir, no, te vamos a esperar para hablar. Yo, por lo menos, no me voy a sentar a hablar con esta persona, yo, Julio Rolón, por más que yo hoy tenga una investidura que me obliga a dialogar con todos, pero con personas irresponsables. No puedo sentarme a dialogar. El ministro ha abierto las puertas siempre. Pero si yo voy a ser hoy representante de un gremio tan importante como el Círculo Paraguayo de Médicos, lo mínimo que puedo hacer es acercarme al ministerio, a la autoridad sanitaria, presentarle las denuncias y darnos la oportunidad de demostrarles que en qué porcentaje tiene razón o no, y a partir de ahí que emita un juicio de valor. Está con nosotros vía telefónica la doctora Gloria Mesa. Doctora Gloria Mesa, de nuevo, lamento mucho la falta de comunicación. Sí, escuché muy mal todo. Sí, yo le entiendo al señor viceministro en lo que él dice, pero yo creo que las cosas deberían haberse hecho como en un momento dado se había propuesto, ¿no? Se había comprometido, porque el Ministerio de Salud se había comprometido en mejorar la situación sanitaria del país, que tenía, en ese momento había recibido un aporte económico importante como para mejorar las cosas. Y mientras tanto el pueblo tuvo que hacer lo que hizo, que se resguardó, perdió su trabajo, perdió mucho, se sacrificó muchísimo. Y posteriormente, cuando las cosas ya no podían ser así, porque me parece que no se puede estar en cuarentena en forma permanente, nos dimos cuenta de que lo prometido no había sido cumplido. Entonces, ese es el problema por el cual las autoridades sanitarias han perdido su credibilidad, y entonces la población no está ahora respondiendo con los consejos sanitarios, que son importantes, que desde un primer momento nosotros hemos apoyado en seguir en ese manejo del cuidado de las personas. Entonces, por eso es que nosotros pensamos de que ahora nosotros queremos salir y procurar recobrar la credibilidad de la población en general hacia el sistema de salud, para que la población siga manteniendo los consejos que se le ha dado y que deben seguir haciendo, porque como dice el pronunciamiento, la salud no se consigue en los hospitales, se consigue fuera de los hospitales, cumpliendo con las medidas sanitarias que se han dado en un primer momento. Entonces, por eso es que nosotros ahora estamos saliendo para informar al ministro también, porque este informe que yo tengo acá, donde dice, por ejemplo, que en Eusebio Ayala no tiene oxígeno, por ejemplo,
que el paciente, que en Cacupé no hay ambulancia, que en Salto del Guairá no tienen complejidad, están más de 400 kilómetros, los prematuros que nacen ya no tienen chance, hay ambulancia, pero aún así no llegan, tienen 2 anestesiólogos, tienen 3 traumatólogos, no hay terapistas, hay albergues que se hicieron hisopados y en 15 días aún no llegan, no se hace protocolo prequirúrgico, se le da prioridad a brasileros y no a los médicos en cuanto a asistencia, necesidad extrema de personal de blanco. Eso, ¿sabe usted, señor viceministro? ¿Sabe usted así se está manejando en Salto del Guairá? Entonces, si usted no sabe eso, entonces usted debe recurrir al personal sanitario de la zona y hablar con ellos y decirles qué necesitan, por qué no gestionaron, si ustedes tienen para darle lo que ellos necesitan, por qué no han gestionado y distribuir lo que tienen que distribuir. Eso es lo que nosotros estamos queriendo, y estamos queriendo que ese dinero que existe para el sistema de salud se utilice realmente en el sistema de salud. Salto del Guairá necesita un hospital, Ciudad del Este necesita ampliar su hospital, porque para 900.000 habitantes tener un hospital con esa limitación de camas no es suficiente. Después tenemos también en Pedro Juan Caballero. En Pedro Juan Caballero hay 16 médicos en total que cubren IPS, y el hospital regional hay insumos solamente para un mes. Eso sabe el señor viceministro. Bueno, y así como eso, hay muchos otros datos que nosotros le vamos a proveer para que ellos se ocupen de la distribución o de generar la gestión para adquirir esos insumos. Vamos a escuchar la respuesta del viceministro Julio Rolón. Muchas gracias, doctora Gloria Mesa, presidente del poderoso Círculo Paraguayo de Médicos. Acaba de salir el informe del Ministerio de Salud, 2.219 muestras, 344 positivos, 337 casos comunitarios, 7 del exterior, todos en aislamiento. Lamentamos informar 7 fallecimientos, hay 186 pacientes internados, 59 en terapia intensiva, 176 recuperados, sumando así 6.210, total de confirmados 10.135. Corte y regresamos inmediatamente con el viceministro Julio Rolón de Salud. Estamos en la parte final. Doctor Julio Rolón, las consideraciones finales respecto a los reclamos de la doctora Gloria Mesa, por favor. No, y todos los reclamos, Federico, son atendibles. De hecho, nosotros estamos abiertos a recibir todo tipo de reclamos y nosotros creemos que vamos a recibir esos reclamos, vamos a verificar, claro, vamos a constatar, y lo que haya que corregir se va a corregir. O sea, no hay peor necio que aquel que no ve que el problema está ahí y no lo corrige. Entonces, nosotros estamos abiertos para el diálogo con todos los que tengan un espíritu de construir un país diferente. Y finalmente, reiterar el compromiso del Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a seguir avanzando. Repito, hemos instalado 175 nuevas camas de terapia intensiva en estos 4 meses. Hemos ampliado 1.200 camas respiratorias distribuidas por todo el sistema, 3.473 funcionarios nuevos en el contexto COVID-19. Hoy ya no hay un problema. Ahí he visto unos mensajes de que te pidieron cargos para fisioterapeutas. Sí, yo me reuní con el gremio hace 15 días aproximadamente. Brevemente nomás porque estamos... Sí, vamos a contratar, es necesario, es fundamental. ¿Puedo hacer un pedido de disculpas públicas? Hablamos con el doctor Oscar Echeverría del programa de sangre para la transfusión. Dentro de toda esta mala onda que hay, tenemos una esperanza ahora real, inmediata, que es la transfusión de suero. Eso también está llevando adelante la Facultad de Ciencias Médicas con los auspicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya hay 4 casos positivos, pacientes que se mejoraron drásticamente con la transfusión de plasma. Yo prometo tocar mañana en Radio Chaco Boreal esos temas, pero creo que es una buena noticia, viceministro, y cerramos con esto. Sí, así mismo. De hecho, los resultados preliminares hablan de que son positivos. Y entonces eso es alentador y nosotros vamos a seguir apoyando eso. Eso forma parte también de la planificación con un grupo de colegas paraguayos que tienen altísima formación y que están demostrando eso.
Muchas gracias. Estuvimos con el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón. Les agradezco por la preferencia. Le pido disculpas al doctor Echeverría por no haber compartido. Y los llamados, los mensajes de texto que recibimos al WhatsApp, los transmitimos íntegramente al doctor Julio Rolón. Si Dios permite, nos vemos el próximo lunes aquí en Más Diálogo Franco por C9N. Muchas gracias. Fue presentado por Frigorífico Guaraní, Urba Inmobiliaria, Traemos Desarrollo, Luomo, Astillero Aguapé, Panchita G de Navegación, con los auspicios de Importadora Roma, calidad y buen servicio. Fundación Paraguaya, 35 años sirviendo a la gente. Servicios Médicos Migone, Lauda, Lácteos Trébol, Cuatiá Sasi.